Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos minuto a minuto en esta cobertura que tenemos especialmente para ustedes, ¿no? Porque como siempre decimos, cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Una de las noticias más importantes en el ámbito de ciencia es justamente la que tenemos del tema de la vacuna de Rusia, ¿no? Según un estudio, un análisis de ensayos clínicos publicado el martes, por la revista médica The Lancet y validado por expertos independientes, la vacuna rusa Sputnik, que además de Rusia ya se aplica en Argentina y Argelia, tiene una eficacia de 91,6%, ¿no? Frente al COVID-19 en sus manifestaciones sintomáticas. Para entender el significado exactamente de esta noticia, esta tarde nos acompaña el doctor Juan More Bayona. Él es doctor en inmunología comparada e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Martín, buenas tardes. Saludos a todos los que nos siguen en las plataformas del comercio. Todo bien por acá. Genial, doctor. La primera pregunta, ¿no? Es usted un profesional de ciencia. ¿Cómo ha tomado esta noticia sobre la vacuna rusa, Sputnik, y su eficacia? Sí, es una información muy buena para todos en general. Es algo que ya se estaba viendo con los resultados preliminares en fase uno y fase 2. Ya se tenía una idea de más o menos cómo iba a ir la vacuna en cuanto en términos de seguridad e inmunogenicidad ya estaba bastante claro cómo era la vacuna. La eficacia ciertamente era lo que faltaba y lo que se muestra, resultados muy buenos, es que la eficacia llega al 91,6 en reducción de riesgo de sufrir enfermedad de COVID-19, ¿no? Esto es importante porque muchas vacunas, muchos ensayos clínicos tienen diferentes objetivos primarios y eso tiene que entender la gente. A veces nosotros manejamos el porcentaje, ¿no? Pero en realidad ese porcentaje que representa es lo que Es deberíamos una tener en cuenta. información. Algunos miden otra cosa. En este caso, la vacuna rusa está buscando reducción de enfermedad en general, independientemente si esta enfermedad es severa, moderada, cosa que sí arrojan datos de los que se ha presentado ahora, pero el promedio en general es 91,6. Ok, doctor. Justamente queríamos también tocar el tema de antecedentes sobre esta vacuna porque despertó mucha desconfianza en el sector de ciencia, ¿no? Y justamente queríamos preguntarle por qué, a qué se debió esta desconfianza. Sí, en realidad, luego de que se hicieron públicos los resultados fase uno y fase 2, hubo un grupo de investigadores, ciertamente americanos, algunos europeos, italianos, grupos italianos, franceses, que incluso enviaron un documento, una carta al editor a la revista The Lancet, porque había algunos resultados que no parecían correlacionarse con los parámetros que ellos eh, brindaban en el documento, ¿no? Entonces, ciertamente hubieron ahí algunas correcciones al parecer que se han hecho, pero recordemos que en fase uno y fase 2 el objetivo es medir seguridad y eficacia, ¿no? Entonces, luego de perdón, seguridad e inmunogenicidad. Y bajo ese contexto, los investigadores, tengo entendido que hicieron algunas correcciones a la carta y quedó ahí. Entonces, a partir de esto se continuó con los ensayos de fase 3, se aprobó por el gobierno ruso y la evidencia que se tiene hasta ahora, bastante sólida en cuanto al uso de la vacuna en Rusia, es que la eficacia ya evidenciada yendo a los datos es bastante alta, ¿no? En términos del 91,6%. Y por eso es que la comunidad científica internacional está ha hasta cierto punto aliviado esas preocupaciones que se tenía al inicio, ¿no? Ciertamente en un inicio también el Instituto Gamaleya y el gobierno ruso estuvo muy hermético en cuanto a la información. Esto no significa que estos resultados que tenemos ahora son concluyentes, son definitivos, ¿no? Falta todavía información. El ensayo de fase 3 todavía va a continuar y se van a requerir más datos de los que se ha brindado ahora en el documento, ¿no?
Justamente esa era la pregunta, ¿no? Si consideramos ya estos resultados de la eficacia de la vacuna rusa del 91.6% como datos concluyentes, ¿no? Usted nos dice que aún faltan, pero ¿qué exactamente falta para ya encontrar el detalle de que esta información sea concluyente? Sí, hay que recordar, la gente que nos ve, que nos escucha, que estos ensayos de fase 3 suelen durar años, ¿no? 2 años en promedio, algunos un poco más, un poco menos, pero en promedio, digamos, 2 o 3 años son los que duran los ensayos en fase 3. Y tenemos ahora resultados preliminares a meses de haber iniciado la fase 3. Entonces, muchos de los casos, por ejemplo, para medir la eficacia, se ha hecho este cálculo en base a el reporte de 74 casos en el ensayo, casos de COVID-19 que se han presentado. Y este número lo hace debido a la presentación de estos casos en ambos grupos, en el grupo placebo y en el grupo vacunado, permite estimar estadísticamente una diferencia entre ambos, ¿no? Entre aquellos individuos que recibieron el placebo y aquellos quienes recibieron la vacuna, ¿no? Sin embargo, repito, esta es una diferencia estadística bastante sólida. Sin embargo, el diseño del estudio está para hacerlo a largo plazo y seguir reclutando casos, ¿no? Esto es importante porque dentro de los parámetros del ensayo estaban ciertas consideraciones al inicio donde se buscaba estimar la diferencia o la reducción de riesgo de enfermedad de COVID-19 en estos dos grupos, puntualmente en el grupo que recibe la vacuna, a un tiempo en particular. Sin embargo, por ejemplo, si yo hago estimados a tiempos distintos, es decir, para ponernos en contexto, en el caso de esta vacuna, lo que buscaba es la incidencia o la presentación de COVID-19 a partir del día 21 de la primera dosis vacunal. Entonces, si yo comienzo a mover los tiempos y comienzo a analizar tiempos distintos, ese porcentaje puede variar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista comparativo, ¿no? Porque al final, si uno quiere hacer una comparación con otras vacunas, uno tendría que ver que los mismos parámetros sean los que se han medido en ambas vacunas. En este caso, el ensayo de la Sputnik V tiene ciertas características. Por ejemplo, medir enfermedad a los 21 días de la primera dosis. Para plantear una diferencia, por ejemplo, Pfizer mide el desarrollo de enfermedad severa y muerte a los 7 días de la segunda dosis. Entonces, es un parámetro distinto, ¿no? Y es algo que incluso los investigadores rusos indican en el documento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, estos resultados son preliminares, son bastante alentadores. No considero que el porcentaje de eficacia vaya a variar mucho a largo plazo eh, en- con respecto a la eficacia, pero ciertos parámetros sí podrían ahí ir cambiando conforme vayan incluyéndose mucho más casos de la enfermedad. Ok, las personas comunes en sus casas estamos escuchando distintas cifras de efectividad, ¿no? 95%, 94.1%. ¿Cómo deberían tomar ellos esa información? Por ejemplo, ponemos el caso de la vacuna rusa, ¿no? 91.6% según la información que conocemos. Eso significa que tengo 91%, 91%, 91,6% menos riesgo de desarrollar síntomas de COVID-19. ¿Cómo deberíamos entender ese porcentaje? Sí, acá hay varios conceptos claves, ¿no? Uno, lo que se está midiendo aquí es eficacia. Todos los parámetros que tenemos son eficacia. Nosotros medimos efectividad cuando ya la candidata vacunal ha sido aprobada y ya se usa, como lo llamamos nosotros, en campo, ¿no? En grandes poblaciones, con individuos que tienen distinta historia clínica, algunos con algunas comorbilidades, incluso con más de una comorbilidad. Eso pasa ya en campo. En ensayos clínicos se mide eficacia. ¿Y por qué se denomina eficacia? Porque los individuos que participan tienen ciertas características. No entra cualquiera a los ensayos clínicos. Se considera siempre lo que denominamos nosotros criterios de inclusión y criterios de exclusión. Es decir, que yo puedo querer ser voluntario y participar, pero si tengo, por ejemplo, algunas
consideraciones de edad, sanitaria, de salud, eh, tal vez no pueda participar. Entonces, esto se hace precisamente para encontrar un grupo homogéneo a los cuales nosotros precisamente estimar la eficacia precisa porque el grupo de individuos que participan en el ensayo es bastante homogéneo. Cuando ya se usa en campo, ya estos criterios se pierden y el grupo es mucho más heterogéneo y comienzan a aparecer ciertas características que no se correlacionarían mucho con el parámetro de eficacia. Entonces ahí se mide efectividad. Eh, ¿Cómo tomamos el porcentaje este de eficacia? ¿No? Eso es importante también eso aclarar, ¿no? Porque muchas veces dicen 91% o 95%. Quiere decir que de 100 vacunados, 95 no van a desarrollar una enfermedad y solamente 5 se desarrollan. Eso es lo que yo escucho, al menos muchas veces, y en realidad no es así, ¿no? El porcentaje que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso de la Sputnik V, que es 91.6, la opción en el riesgo de sufrir, eh, en este caso para esta vacuna, enfermedad COVID-19, independientemente si sea leve, moderada, severa, ¿no? Para el Sputnik es 91.6 en una reducción de riesgo si es que yo recibo la vacuna de sufrir la enfermedad. En el caso, por ejemplo, Pfizer o Moderna, que están alrededor de 94 o 95, ellos son reducción de riesgo de sufrir enfermedad severa o muerte. Entonces ya vamos viendo que existen ciertas particularidades. Sputnik V es enfermedad independientemente si sea severa, moderada, grave. Pfizer, una reducción en el riesgo, pero sí enfocándose en la enfermedad severa y muerte. Entonces, hay que tener eso en cuenta. También es importante señalar que cuando uno hace el análisis un poco más profundo, encuentra tiempos también, ¿no? Te mencionaba antes, Pfizer mide precisamente esta incidencia de enfermedad severa o muerte a los 7 días posteriores de la segunda dosis vacunal. Sputnik V hace el análisis de, ya te decía, de COVID-19, pero a los 21 días de la primera dosis o día cero de la segunda dosis vacunal, es decir, antes de recibir la segunda dosis. Entonces son 7 días de diferencias que uno podría decir, y en realidad eso lo argumentan los científicos rusos, indirectamente hacen referencia a eso, ¿no? Que Pfizer mide enfermedad severa y muerte a los 7 días posteriores de la segunda dosis. Sin embargo, Sputnik lo evalúa al día cero, es decir, antes de recibir la segunda dosis vacunal. Entonces, para cerrar la idea, lo que tenemos que entender es que estos porcentajes tenemos que tener en cuenta qué cosa es lo que miden, cuál es su objetivo, cuál fue su objetivo, porque muchos de las vacunas no tienen el mismo objetivo, ya te decía ahora, y también ver los tiempos, ¿no? En cuánto precisamente ese tiempo, ese parámetro se medía, a cuánto tiempo de la primera o de la segunda dosis, eso también hay que tener en cuenta. Y el concepto sí de eficacia vacunal es reducción del riesgo de sufrir el parámetro que el ensayo clínico haya determinado. Qué genial que nos detalle con tanto, que nos explique con tanto detalle, doctor. Es importante en estos momentos de la pandemia aprender de los que saben, ¿no? De los especialistas, no guiarnos por información que nos llega a través de las redes sociales, siempre tener una fuente confiable a donde apelar. Y justamente el doctor nos decía, eficacia y efectividad no son lo mismo, hay que tenerlo en cuenta. El tema de los detalles son distintas, estos porcentajes que conocemos, son distintas mediciones, distintos tiempos. En el caso, vemos acá solamente en el caso de Pfizer, BioNTech 95%, Moderna 94.1%, Sputnik 91.6%, Novavax 89.3%, Sinopharm 79%, Johnson Johnson 66%, AstraZeneca, Oxford 60%. Y qué genial que nos haya dicho que muchos de estos porcentajes no están, de alguna manera, no están midiendo lo mismo y son distintos los tiempos de su medición. Doctor, ahora una pregunta adicional sobre estos porcentajes, ¿no? Vemos que algunos porcentajes de eficacia
son distintos. Por ejemplo, en un país pueden presentar una eficacia distinta y en otro país otra eficacia. ¿A qué se debería esto? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque yo también lo he escuchado repetidamente y dicen, bueno, los chinos tienen un porcentaje en un país y en otro país tienen otro porcentaje, no confío porque es distinta, ¿no? Y en realidad esto está relacionado mucho también al ataque del virus en una población determinada. Si el virus eh, se disemina muy fácilmente en un área geográfica determinada, la presentación de casos, si es que eso es lo que mide la vacuna, si eso es lo que está midiendo la vacuna en ese ensayo en particular, tendría una mayor presentación en número que el ensayo con la misma vacuna en otra área determinada que tenga, por decirlo menos, una menor circulación viral y por ende menor presentación de casos. Entonces, ese impacto, esa tasa de incidencia o presentación de casos de la enfermedad en diferentes áreas geográficas podría eh, inducir o generar una diferencia en cuanto a la estimación de la eficacia. Ahora, sin duda, el porcentaje no debería ser mayor, es decir, que no podría tener con una vacuna 20% de eficacia y en otra área determinada 90%. Sin embargo, sí se espera encontrar esas diferencias precisamente por la tasa del impacto del virus en las poblaciones. Si, si el virus circula en un área determinada con mayor frecuencia, la presentación va a ser mucho más rápida y se van a encontrar mucho más casos, entonces se pueden asignar muy fácilmente, pero si en otra área determinada con la misma vacuna el virus circula con menor frecuencia y hay una presentación menor de casos, entonces de repente la estimación de la eficacia sería distinta precisamente porque el ensayo o el cálculo matemático no permitiría estimar precisamente la eficacia. Yo no esperaría tanta diferencia, tal es así, por ejemplo, el caso de Sinopharm, las autoridades chinas señalan un 86%, perdón, un 79% la autoridad china. Sin embargo, en los Emiratos Árabes ellos aseguran que el porcentaje fue 86%. Entonces, estamos hablando de una diferencia de 7% que no es una diferencia mayor, pero sí nos da una idea de que va a estar en el rango de los 80 o 85%, ¿no? Entonces, eh, para explicar un poco la diferencia es precisamente por el impacto del virus en las poblaciones. ¿Y también las variantes podrían intervenir en esta diferencia? Eh, podría. Lo que sí nosotros estamos, hasta ahora lo que sabemos es que ciertamente algunas variantes podrían generar una respuesta, una ligera diferencia en la respuesta vacunal. Sin embargo, no se ha hecho en estos ensayos en particular determinado que esa diferencia sea debida precisamente a la presencia de una variante eh, o no, ¿no? Entonces eso todavía no está claro. Lo que sí se ha hecho, por ejemplo, Pfizer y Moderna han hecho ensayos para ver qué tan eficaz es su vacuna con las nuevas variantes. Y lo que se encuentra, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de la variante sudafricana, hay una reducción en la capacidad neutralizante de los anticuerpos vacunales. Esta reducción no sería una reducción que anularía la respuesta vacunal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sí es esperado encontrar una diferencia para una variante, pero si esta diferencia es menor y no implica una reducción, una anulación de la respuesta vacunal, entonces desde el punto de vista inmunológico o de inmunidad o de protección, no debería generarnos una mayor protección, una mayor preocupación, perdón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la inmunidad en un individuo es mucho más que solamente la medición de anticuerpos. La medición de anticuerpos y es los ensayos que se hacen en este argumento que circula, que las variantes, las vacunas no protegen con las nuevas variantes, en realidad no es cierta. No, eso hay que tenerlo claro. Lo que sabemos ahora es que alguna variante, en particular la sudafricana, por ahí tendría una menor capacidad de ser neutralizada por los anticuerpos vacunales, pero esa menor capacidad no es no protectiva, no es que se anule la respuesta.
Es más, esos niveles reducidos serían suficientes para protegerlas, sino que los niveles de anticuerpos que se producen frente a la vacuna son tan altos que no importa si reducen un cambio en los niveles, aún se mantiene esa capacidad protectiva. Y aún así se anulara los anticuerpos, que es algo que todavía no sucede con ninguna de las variantes, tenemos muchos brazos inmunitarios, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que recordar que la inmunidad en un individuo es bastante compleja, no es solamente una molécula que si se reduce en su cantidad, listo, ya se anuló todo, no es tan simple. Afortunadamente hemos evolucionado para desarrollar un sistema inmunológico bastante complejo y bastante eficaz. Por eso hemos sobrevivido a muchas enfermedades, a muchas situaciones que nos podrían haber extinguido. Sin embargo, nuestra inmunidad es bastante compleja, bastante eficiente y esperemos que sea así. Los resultados se muestran así, la inmunidad al menos dura 8 meses después de ya sea infección y al parecer lo mismo sucede con la vacuna. Entonces hay que ser cautos, que hay que entender que va a haber una diferencia tal vez con variantes que aparezcan, como tal es así como la variante sudafricana, pero eso no significa que la inmunidad se anule. Eso es lo que tenemos que llevarnos nosotros siempre en la cabeza, ¿no? Recordar que la parte inmunológica es mucho más compleja que solamente la presencia de anticuerpos. Genial, doctor. Justamente usted ya respondió a la pregunta que le iba a hacer, pero igual se la hago, quizás podríamos ahondar un poco más. Son preguntas generales sobre las vacunas, ¿no? Y una de las preguntas, son dos las que les voy a hacer. La primera de ellas es, eh, ¿durante cuánto tiempo son eficaces las vacunas que tenemos en el momento contra el coronavirus? Sí, hasta ahora, desafortunadamente no tenemos una bola de cristal para que nos haga viajar al futuro y saber cuándo se pierde esa inmunidad. Lo que se está haciendo es hacer seguimiento a aquellos individuos o que se enferman, ¿no? Y que desarrollan anticuerpos y otros parámetros celulares de inmunidad, y aquellos que se vacunan, hacerle seguimiento en el tiempo, ¿no? Y lo que tenemos hasta ahora es que la inmunidad natural por infección dura 8 meses, ¿no? Al menos 8 meses, al menos, hay que hacer énfasis en al menos porque es lo que se ha medido hasta ahora, muy probablemente dure mucho más. Y en el caso de las vacunas también, no hemos llegado a medir en el tiempo los 8 meses, porque entenderán quienes nos escuchan que las vacunas han salido después que encontremos a la enfermedad. Entonces, hacerle seguimiento a los vacunados, el rango de estudio es menor. En algunos casos pueden llegar a 3 meses, pero los niveles se mantienen elevados, ¿no? Entonces, lo más probable es que los niveles sigan manteniéndose en el tiempo, muy parecido e incluso tal vez de mejor forma que los anticuerpos naturales, ¿no? Lo que sí es importante recordar es que las vacunas son tan seguras que nos brindan una protección mucho más homogénea a nivel poblacional. Lo que sabemos hasta ahora, por ejemplo, o la inmunidad que uno adquiere por una infección natural, es decir, con el virus, después de que yo me recupero de enfermarme de COVID-19, es que tiende a ser bastante heterogénea. Por ejemplo, aquellos individuos que se recuperan de una enfermedad más grave tienden a tener un parámetro de inmunidad muchísimo más elevada que aquellos individuos que se recuperan de una enfermedad mucho más ligera. Entonces, mucho se escucha en la gente decir, bueno, yo ya me recuperé de la enfermedad, ya soy inmune, ya puedo hacer mi vida normal. No es tan así, ¿cierto? Aquellos que se recuperan de una enfermedad más leve, su inmunidad es mucho menor que aquellos individuos que se recuperan de una enfermedad mucho más grave. Entonces, bajo ese escenario, considerando la heterogeneidad de la inmunidad que ofrece la infección natural con el virus en las calles, la inmunización nos permitiría homogenizar la inmunidad a nivel poblacional, ¿no? A esos individuos que desarrollaron una enfermedad leve, nos permite equilibrarlos y normalizarlos a un nivel que sea mucho más homogéneo y protectivo a nivel poblacional, que es lo que necesitamos. Ok, doctor. Y la segunda pregunta general sobre las vacunas es, ¿impiden la transmisión del virus? ¿Qué sabe la ciencia al respecto?
Sí, hasta ahora los objetivos primarios en la mayoría de las candidatas vacunales y de las que ya han sido aprobadas como vacunas, no han tenido objetivo primario de reducir transmisibilidad. Esto hay que tenerlo claro. Sus objetivos han sido, lógicamente, reducir enfermedad severa y reducir muerte, porque eso es lo que primero tenemos que controlar. No ha sido el objetivo medir transmisibilidad. Bajo ese escenario, y hay que recordar que esto es una enfermedad respiratoria y controlar o reducir transmisión en enfermedades respiratorias son bastante complicados, ni siquiera para los casos de influenza, que son vacunas que se desarrollan desde hace mucho tiempo, se puede controlar esta transmisión. Hay que recordar que aún vacunado, yo puedo ser infectado. Hay que recordad, y eso lo he dicho muchas veces, una cosa es infección y otra cosa es enfermedad, ¿no? Yo me puedo infectar y no desarrollar enfermedad, pero sí la puedo transmitir. Entonces yo como individuo vacunado puedo estar protegido de desarrollar una enfermedad severa o de que me lleve al hospital o que me mate, pero sí me puedo infectar y sí puedo transmitir, sí puedo contagiar a otras personas. Entonces, la vacunación nos va a proteger, al menos hasta los que tenemos hasta ahora aprobadas, de enfermedad o de enfermedad severa, pero yo me puedo contagiar, el virus puede multiplicarse en mi tracto respiratorio y puedo contagiar a otros individuos. Y si contagio a un individuo que no está vacunado, ese individuo podría desarrollar enfermedad grave. Entonces, bajo ese escenario, aún cuando comencemos la vacunación, hay que siempre recordar que vamos a tener que seguir manteniendo las medidas que conocemos, el uso de las mascarillas, evitar las aglomeraciones, ¿no? El lavado constante de manos, porque si bien es cierto, yo me puedo proteger de desarrollar enfermedad severa y muerte, puedo contagiarlo. Y en este escenario algunos pueden decir, bueno, yo ya me vacuné, ya puedo hacer mi vida normal y que el resto se preocupe, ¿no? Esto evidentemente no funciona así a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque si yo dejo una población determinada que el virus comience a infectar y circular, puede suceder lo que está sucediendo, ¿no? Que aparezcan variantes con propiedades nuevas y que en un futuro existe la posibilidad que una variante pueda anular la protección del vacunal y que va a afectar a aquellos individuos vacunados, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es reducir al máximo la transmisión de las enfermedades. Por un lado, utilizar la vacunación, la inmunización, pero por otro lado, evitar que yo como vacunado pueda contagiar el virus a otro individuo susceptible y que la multiplicación del virus en estos individuos susceptibles pueda originar la emergencia de una nueva variante que tenga ciertas características que venza a la inmunidad vacunal. Entonces, hay que verlo esto desde un punto de vista de salud pública y de inmunización masiva para controlar la pandemia. Y antes de entrar con los últimos puntos que van a ser detalles sobre la vacuna rusa, que justamente ya se aplica en Argentina, además de Rusia ya se aplica en Argentina y en Argelia, le quería preguntar, doctor, sobre las vacunas. Las primeras vacunas que van a llegar al Perú son las de la firma china Sinopharm. Esperemos que en la segunda semana de febrero estén en el Perú. La pregunta que justamente le hice en interno, pero que nos preguntan entre los comentarios es si apenas llegan ya estamos en capacidad de ejercer el tema de la vacunación o aún faltan algunos trámites que realizar, alguna aprobación que realizar. Sí, lo que tengo entendido hasta ahora es que las vacunas aprobadas por el IGEMIT, que es la institución que autoriza el uso de vacunas, serían lo que es la de Sinopharm y la de Pfizer BioNTech, que son las dos que han sido aprobadas. Y bajo ese escenario, las vacunas que lleguen, si llegan al Perú, estarían listas para ser distribuidas, siguiendo el protocolo del plan de vacunación para la COVID-19, ¿no? La primera línea sería la primera línea de defensa, doctores, médicos que están atendiendo pacientes, personal policial, toda esa primera línea sería la que se tendría que inmunizar en una primera fase. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. Eh, en realidad hay que recordar también que Perú tiene es percibido como uno de los países en la región que tiene un buen plan de vacunación en comparación con otros a nivel de Sudamérica.
Entonces, eso hace que la maquinaria de vacunación que tiene el país se pueda implementar fácilmente. Hay que hacer algunos ajustes, que no pase lo que sucedió en el año pasado con lo de la vacunación contra la difteria, ¿no? Que hubo ahí problemas en cuanto a la organización. Sin embargo, si se hacen algunos ajustes, yo creo que Perú tiene la capacidad de sí realizar una vacunación masiva, ¿no? Y debemos confiar en eso. Las preguntas finales, doctor, tienen que ver con la vacuna rusa, ¿no? ¿Se están corriendo o al menos se está gestionando, tiene usted entendido, algún ensayo clínico con la vacuna rusa en el Perú o no? No, no, yo no tengo información de que se esté gestionando eso en el país. Siempre es bueno tener una vacuna que nosotros querramos que se utilice en nuestro país, ser probado en nuestras poblaciones, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de Sinopharm, pero siempre eso es lo ideal, ¿no? Tenemos muchas vacunas que se están probando en el país, precisamente porque el virus golpea bastante fuertemente a nuestra población, entonces es mucho más fácil medir la incidencia de casos que aparezcan, ¿no? Para medir la eficacia precisamente. Eh, pero el caso del Sputnik V no existe, no, al menos no tengo entendido yo que haya un ensayo clínico ahora, tal vez en un futuro. Sin embargo, sí es cierto que los datos que se tienen se pueden extrapolar considerando tal vez un margen, ¿no? Que podría existir alguna diferencia. Muchas vacunas que lleguen tal vez no han sido probadas en nuestra población y tendrían que mantener la eficacia o al menos acercarse mucho al parámetro que se ha hecho en un estudio, porque recordemos que estos ensayos en fase 3 son ensayos que estamos hablando de miles, ¿no? Decenas de miles de individuos, ¿no? Entonces, podría haber alguna diferencia, pero no debería ser mayor. Acá se menciona que la Sputnik V utiliza la tecnología vector viral y que nos detalle, por favor, qué significa eso. Sí, es una pregunta interesante. Los vectores, tenemos un tipo de vacunas que son las vacunas vectorizadas. Son las vacunas vectorizadas en general, utilizan un virus vector que sirve como especie de caballo de Troya, ¿no? En este caso se ha utilizado el adenovirus. Hay dos tipos de adenovirus, el adenovirus 26 y el adenovirus 5, que ocasionan ligeros problemas respiratorios, ¿no? Una pequeña ligera rinitis o una gripe ligera, ¿no? En condiciones normales. Lo que se ha hecho en este caso para estos dos virus se ha modificado al virus para incorporarle la principal proteína del virus SARS-CoV-2, ¿no? Que es la proteína Spike o la proteína S, como se conoce, ¿no? Entonces es un virus, es el adenovirus que tiene una de las proteínas que es la proteína S. Entonces, lo que se hace es inyectar este virus, un virus que no replica, que no se multiplica, ha sido modificado precisamente para que el virus no se multiplique en nuestro organismo, sino no genere mayor daño. Y lo que hace es generar una respuesta no solamente contra la proteína S, sino contra todos los componentes del virus. Entonces es una respuesta bastante amplia. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas de las proteínas del vector son también inmunogénicos, generan una respuesta inmune. Entonces muchas veces se requiere una respuesta mucho más amplia. Eh, ¿Por qué se usa dos tipos una pregunta que también podría salir de los que nos escuchan, es por qué utiliza esta vacuna dos dosis con dos vectores distintos, ¿no? Uno un adenovirus 26 y el otro un adenovirus 5. Como te decía, el adenovirus es un virus que ocasiona problemas respiratorios en humanos ligeros y esto podría ocasionar que nuestro sistema inmune ya esté entrenado para reconocer a este vector. Entonces, cuando yo administre el vector, nuestro sistema inmune no va a reaccionar porque ya se expuso previamente, ya lo conoce, ya conozco este adenovirus, no va a ser estimulado nuestro sistema inmune. Entonces, para buscar que el vector también genere una estimulación, se ha utilizado dos virus distintos. Un adenovirus 26 al inicio, ¿no? En el escenario que este virus ya sea reconocido por nuestro cuerpo, en la segunda dosis ya no se usa la misma, se usa un adenovirus tipo 5
que pueda generar ya también un refuerzo, ¿no? Un estímulo mucho más allá de la dosis inicial. Entonces, por eso se utiliza esta combinación de dos virus vectores en el protocolo de dos dosis de la vacuna Sputnik. Genial. Y en cuanto a cadena de frío, tengo entendido que no requiere de una implementación tan amplia como otras vacunas. Sí, las vacunas vectorizadas son mucho más fáciles de manejar comparadas con las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, que requieren una temperatura de -70 o -20, dependiendo del tipo de ARN, cómo se haya elaborado. En el caso de la vacuna vectorizada no requieren esta cadena de frío estricta, ¿no? Se puede mantener fácilmente en refrigeración o en los coolers estos que tenemos nosotros pequeños, no requiere mayor mantenimiento, mayor tecnología en cuanto a la mantención de la vacuna. Eso es uno de los aspectos positivos de esta vacuna. Justamente usted me comentaba, doctor, hace un momento cuando coordinábamos esta entrevista, que estaba leyendo el detalle del estudio justamente publicado hoy día en The Lancet y queríamos preguntarle sobre lo que leyó y además de lo que ya hemos hablado, ¿hay algún detalle que sería importante que la gente conozca sobre esta vacuna rusa? Sí, hay bastante cosa interesante. Hay una de ellas que me pareció importante y que es importante que la población entienda, que el porcentaje de eficacia, se hizo una medición en diferentes grupos etarios y en estos ensayos se consideró individuos mayores de 60 años, mayores de 65, 60 años hacia arriba, incluyendo individuos de 87 años y la eficacia se mantiene. Es ligeramente, incluso un poco más elevada, 91 y algo tiene. Eh, pero es bastante bueno que el porcentaje de eficacia se mantenga en este grupo etario. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el punto de vista inmunológico, a mayor edad, precisamente los adultos mayores, tienden a tener una respuesta inmunológica mucho más eh, débil comparado con los más jóvenes. Entonces, tener este porcentaje de eficacia incluso en este grupo etario es bastante importante porque precisamente este grupo etario es el de mayor riesgo. Entonces, tener una eficacia arriba del 91% es bastante bueno. Ese es uno de los hallazgos interesantes del estudio. Eh, Sin embargo, ellos también señalan que es importante aumentar el número para tener una aproximación mucho más amplia con mayor cantidad de individuos. El número no es poco, ¿no? Pero también ellos están buscando tener un número mayor. Todo se va a dar conforme se sigue estudiando, se siga realizando el ensayo. Otra de las cosas que es importante y que al parecer en los individuos de menores de 30 años, entre el rango de 18 a 30 años, tiene la mayor respuesta de anticuerpos comparado con el resto. Es algo que nosotros al menos no se había visto en otras candidatas, que era bastante más homogéneo. En este caso, el grupo de 18 a 30 años sí es ligeramente significativamente más elevado que los otros grupos etarios. Los otros grupos etarios son mucho más homogéneos, no hay diferencia, pero en este grupo de 18 a 30 sí ligeramente es un poco más elevado. Eh, una de las cosas que no se ha hecho desafortunadamente es, y por ejemplo, el caso de otras vacunas sí se ha hecho, el caso de Pfizer, Moderna, es comparar la respuesta inmune frente a la vacuna versus aquellos individuos que se recuperan de la enfermedad. Es algo que no se ha hecho en ese estudio y que es algo que sí sería interesante, ¿no? Porque, como te mencionaba antes, el individuo que se recupera desarrolla cierta inmunidad. Entonces, lo que se buscaría con las vacunas es que la inmunidad que se desarrolla frente a la vacuna sea al menos la misma que se desarrolla frente a una infección natural. Al menos la misma o incluso más alta. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Moderna y Pfizer? Que la inmunidad tiende a ser un poco más elevada incluso que los recuperados. Ese análisis, desafortunadamente, no se ha hecho, no la ha hecho para el caso del Sputnik. Al menos no está presentado en este documento que hemos tenido. Tal vez en el futuro cercano sí se incorpore esta data y esta información y sería importante ver, por ejemplo, los niveles de anticuerpos entre los vacunados y los que se recuperan de la infección. ¿Qué tan cercanos son? ¿Son mayores? ¿Son iguales o son menores? Eso también sería importante saber, ¿no? Desafortunadamente esa data no la tenemos.
Doctor, Eh, interesante, interesante todo lo que nos cuenta. Adelante, justo creo que iba a agregar algo más. sí, en general eso. Otra cosa interesante es que este ensayo ha tenido bastante parámetros de criterios de exclusión, es decir, que su población es bastante homogénea en comparación que otras vacunas. Eso es importante porque, si bien es cierto, se muestra bastante eficaz hasta ahora, sí sería importante incorporar algunas otras poblaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en su gran mayoría, los voluntarios de esta vacuna son caucásicos, ¿no? De este origen, pero no hay mucho de otro origen, no hay latinos, no hay asiáticos. Entonces, si bien es cierto, el porcentaje no debería cambiar tanto, sí es importante incluirlos en los estudios precisamente para tener el valor, ¿no? Para tener el respaldo, que confirmar que realmente la eficacia no varía en estas poblaciones. Eso es algo que también ellos mismos lo señalan en el documento. Y lo otro es que tampoco han incluido ciertas comorbilidades, ¿no? Personas infectadas con VIH, algunos individuos con diabetes, o algunas enfermedades hepáticas, tampoco han sido incluidas en los ensayos, ¿no? Precisamente para lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Es que se busca tener una población bastante homogénea para realmente estimar si la vacuna funciona o es eficaz en esta población homogénea y a partir de eso comenzar a expandir e incluir a otras poblaciones, ¿no? Eso es lo que se busca. Por lo que nos cuenta, es un éxito científico lo de la vacuna rusa, pero también es un éxito político, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, sin duda, la parte geopolítica está ahí siempre, tal es así que estos datos eh, todavía no están rebotando muy fuerte en los medios internacionales, pero bueno, es lo que toca, desde el punto de vista científico, este, afortunadamente está un poco ajeno a esa política, eh, y desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y los científicos se manejan más con los datos, con la evidencia y con los resultados. Si hay resultados, se publican, se aprueban, se revisan independientemente del origen, ¿no? Muchos de los revisores de estos documentos son de origen americano, europeo, tienen diferente nacionalidad y en este caso no se evalúa el origen, ¿no? Entonces, en el contexto que estamos necesitamos más herramientas y si la Sputnik V, independientemente de su origen, tiene una eficacia y demuestra ser segura e inmunogénica, va a ser una herramienta para todos, ¿no? Que nos va a servir a todos, ¿no? En algún momento esperemos cercano, vamos a tener un abanico de posibilidades sobre vacunas, con vacunas contra el coronavirus, ¿no? Estamos hablando de Pfizer, BioNTech, estamos hablando de Moderna, Sputnik B, Sinopharm, Johnson y Johnson, AstraZeneca, Oxford. Y doctor, la última pregunta tiene que ver ya con un plano quizás si tenemos, si en algún momento tuviésemos ese abanico de posibilidades, en lo personal, ¿usted por cuál optaría? ¿Usted tendría una opción ya definida si es que tuviésemos la posibilidad de escoger entre las vacunas? ¿Cuál considera usted que es que usted personalmente se pondría? Eh, Ahora lo que siempre digo es, yo me pondría la vacuna que llegue primero. Eso es así. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. La vacuna que se apruebe y que haya pasado los filtros de ensayos clínicos y que se muestre eficaz y segura, el porcentaje independientemente recordemos que, por ejemplo, la FDA se había puesto un límite, un mínimo de eficacia del 50% para aprobar una vacuna. Entonces, bajo ese escenario, si yo tengo una vacuna de 60%, como puede ser, por ejemplo, la de Oxford y AstraZeneca, tengo una reducción del 60% de riesgo de sufrir enfermedad. O sea, si es la única que tengo, me la voy a poner. Eso es así. Entonces, tenemos que entender que en el escenario que estamos, la vacuna que llegue, que se muestre segura, eficaz, eh, me pondría independientemente de su porcentaje. Ahora, en el escenario que tenga el abanico yo de disponibilidad para escoger, este, por preferencia personal, básicamente porque me gusta la tecnología, yo utilizaría la de ARN mensajero porque me parece que la tecnología es bastante interesante.
¿no? El hecho de que eh, podremos utilizar un ARN mensajero, la información genética del virus, y recibirla y que la proteína se produzca en nuestras células y que de esa forma nuestro sistema inmune genere una respuesta y lo que está haciendo es crear un escenario como si fuera una infección normal. A mí esa tecnología me parece muy, muy interesante. Los resultados muestran que es bastante segura, bastante eficaz, que incluso, como te decía, produce niveles de anticuerpos mayores que los individuos recuperados. Entonces, confiere una protección bastante sólida. Es una tecnología relativamente nueva, tampoco es tan nueva, pero la tecnología a mí me gusta. Hay quienes preferirían tal vez algo más convencional, que es perfectamente válido, como las vacunas inactivadas o incluso como las vacunas vectorizadas. Por preferencia personal, yo preferiría, si tengo la posibilidad de escoger, las de ARN mensajero, pero de nuevo, ¿no? Yo escogería la vacuna si llega, si sea una vacuna inactivada, vectorizada o subunidad, porque también existen vacunas subunidades, ¿no? Que utilizan la proteína, una parte nada más. Si se muestra segura, se muestra eficaz, bienvenido, ¿no? Interesante lo que nos mencionan sobre estas vacunas con tecnología ARN mensajero, ¿no? En este grupo entiendo está Pfizer BioNTech, está también Moderna. Así es, así es. Pfizer, Moderna, CureVac, ¿no? También son las versiones en ARN mensajero. Ok, genial doctor. Hemos conversado al detalle de muchas cosas muy interesantes. Ahora le doy el pase. Si usted quiere agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor adelante. Sí, no, gracias Martín por la invitación, gracias a los que nos han seguido este tiempo, que se mantengan, sigan cuidándose, que usen las medidas que conocemos, ¿no? El uso de mascarilla. Ya estamos comenzando a aprender un poco más de la mascarilla. Si tenemos la posibilidad de usar doble mascarilla, usemos doble mascarilla. Usémosla bien, que trate de cubrir no solamente la boca, ¿no? Sino las fosas nasales, porque en realidad es todo un conjunto, ¿no? El lavado constante de manos, evitar las aglomeraciones. Si no necesitamos salir, no lo hagamos, ¿no? Si es necesario, hay gente que necesita trabajar, lo bueno es que lo bueno entre comillas, porque hay que entender que las cuarentenas nos golpean a todos, algunos más, algunos menos, pero son necesarias en este contexto. Entonces, hay que mantenerlos seguros, hay que seguir las medidas y que al final la ciencia no va a terminar sacando esto con las vacunas. Ok, estuvimos con Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por todo lo que nos ha ayudado a entender. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta charla. Ya saben, el conocimiento hay que compartirlo. Si consideran que esta charla cumple con esos requisitos de que genera conocimiento, es necesario que la compartan. Bueno, conmigo será hasta mañana. Les pido por favor, cuídense mucho. Nos vemos mañana también con más conversaciones en vivo. Listo. Chao, chao.